Ya está grabando. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, les habla Leonardo Mancino. Es un gusto para todos nosotros desde Uruguay compartir con ustedes en el quinto Congreso de ARLAC, de la Sociedad Internacional de Musicología, este, esta ponencia, esta mesa temática que corresponde al aula virtual 5 en la mesa de trabajo 7, en el día de la fecha, el 21 de abril a las 15 horas horario español. Quisiera advertir de que tenemos el trabajo de dos de los colegas que participan en la mesa, el cual yo voy a comentar, porque uno de ellos está con problemas de conexión, este, para ingresar al aula, y ambos también estaban con problemas de trabajo. Tuvimos un pequeño inconveniente que recién anoche nos dimos cuenta de que el horario que nos habían marcado con 4 horas de diferencia en el comunicado que recibimos, no contempló el cambio de horario de verano en España, y por lo tanto en Uruguay la hora está corrida 5 horas en lugar de 4, y dos de los colegas tuvieron problemas para poder recoordinar sus compromisos laborales esta mañana y no podían llegar a esta hora. Bien, nuestra mesa temática está titulada Institucionalidad musical en Uruguay, gestión, mecenazgo y educación musical en los ámbitos público y privado, desde fines del siglo XIX a la actualidad. La integramos los colegas Gustavo Goldman, Johanna Trujillo, Carmen Rueda Borges, Álvaro Martínez y quien habla, Leonardo Mancino. Y nuestros vínculos institucionales son las escuelas de formación artística del Servicio Oficial de Radiofusión y Espectáculos, el SODRE uruguayo, la Escuela de Música Vicente Ascone, que pertenece a la Intendencia de Montevideo y al Departamento de Cultura, y la Universidad de la República en Uruguay. Bien, estudios recientes sobre la institucionalidad de la cultura en Iberoamérica indican que en cualquier sector de su especialización, las instituciones son producto de un devenir histórico que muchas veces sentó las bases de su funcionamiento actual. Y aquí estamos compartiendo esta cita de Locio, Noriega, Kea y Terrones, que en su estudio comparativo de cultura y desarrollo en Iberoamérica, publicado en 2016, indican que las instituciones responden a anclajes históricos, a momentos y demandas específicas, a posibilidades materiales y a ideales sociales que en muchos casos definen su propia gestión. Este recorrido histórico interviene generando marcos legales y normas en el ámbito formal material, estableciendo valores colectivos y modelo político-económicos en el terreno cultural y político, y en la esfera humana, convocando personas y equipos de gestión que actúan desde e intervienen sobre sus horizontes históricos específicos. Esta mesa temática, que convoca musicólogos uruguayos en este quinto congreso de ARLAC, de la Sociedad Internacional de Musicología, procura poner foco en esas dimensiones formal, material, cultural, política y humana que forjaron aspectos de la cultura musical del Uruguay a partir del periodo rotulado por la historiografía como de organización nacional desde mediados de la década de 1870, para favorecer la observación de tres tendencias identificadas por los autores señalados concernientes únicamente a la historia reciente. Estas son la volatilidad y fragilidad, la adquisición de un mayor rango y la agrupación y autonomía. El objetivo de la mesa es observar esas tendencias, el recorrido histórico de la institucionalidad musical uruguaya y su impacto en las instituciones musicales uruguayas del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI.
Y a manera de resumen introductorio, esta breve descripción general de contenidos sobre el recorrido histórico común de instituciones musicales uruguayas. Ustedes van a ver que este recorrido se ha desarrollado en el ámbito privado inicialmente y posteriormente se ha compartido con el ámbito público. Hemos ordenado las presentaciones en un orden cronológico, desde las más tempranas en su aparición, y yo voy, luego de la presentación de la mesa, a presentar la Sociedad Musical La Lira, fundada en 1873. Esta sociedad musical del siglo XIX, que es la pionera, pasa al ámbito público en el siglo XX, generando el Conservatorio Nacional de Música, que nosotros lo vemos ahí en letra verde, con una dependencia institucional descrita a través del Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, del Ministerio de Educación y Cultura, su ingreso a la Universidad de la República. Ese ingreso a la Universidad de la República luego tiene un cambio en 1974 al 86, que es el Conservatorio Universitario de Música, y podemos seguir el recorrido hasta el 14 de septiembre del 2021, hasta hace unos meses, en el cual hubo una reestructuración institucional. La Universidad de la República en Uruguay creó la Facultad de Artes y este servicio de música pasó a ser el Instituto de Música de la Facultad de Artes. Aquí yo voy a volver cuando haga mi ponencia a esta información, pero a manera de explicación, lo que tenemos aquí en letras celestes es el Instituto de Estudios Superiores y la sección de investigaciones musicales, que son el antecedente a otro servicio de música en la Universidad de la República, que fue el Instituto de Musicología, creado en 1945 con la Facultad de Humanidades y Ciencias. Ese servicio se fusionó con el otro servicio de música que había ingresado posteriormente, a la universidad, y ahí fue donde se continuó a partir de 1974 con esa estructura que unió la parte de interpretación y composición musical con la parte de musicología. Posteriormente, en el orden cronológico, vamos a ver que el colega Gustavo Goldman nos va a hablar sobre la Escuela de Artes y Oficios, creada en el ámbito público en 1878. Eso ha tenido una descripción, hay una descripción aquí de cómo fue cambiando en los años la denominación de esa institución. Pido disculpas porque en la proyección a pantalla completa de la plataforma me ha distorsionado las columnas, que sí las veo ordenadas en mi PowerPoint original. Bien, el siguiente trabajo, que es de Johanna Trujillo, trata la creación de la Dirección de Instrucción Pública de Enseñanza Primaria y lo que es la Inspección de Música, que data del año 1878. Es del mismo año de la creación de la Escuela de Artes y Oficios que presenta Gustavo Goldman. Y la colega Carmen Rueda Borges va a presentar la institucionalización de los cuerpos artísticos oficiales dentro del ámbito público en el Servicio de Radiofusión y Espectáculos, que se fundó en 1929, y entonces nos va a contextualizar el origen y la función de la Orquesta Sinfónica del Sodre, el Conjunto Nacional de Música de Cámara, el Coro Nacional, el Ballet Nacional, la Orquesta Juvenil del Sodre y el Coro Nacional de Niños. Muy bien. Esto sería la presentación de nuestra mesa. Ahora pasaría yo a hacer la presentación
de mi trabajo titulado Sociedad Musical La Lira, recorrido de su institucionalidad privada en el siglo XIX e impacto en el ámbito público durante los siglos XX y XXI. Muy bien. La Sociedad Musical, fundada en Montevideo el 20 de diciembre de 1873, rotulada Sociedad Musical La Lira en 1875 y denominada Conservatorio Musical La Lira a partir de 1885, fue una asociación pionera en la institucionalización musical en el Uruguay. Su recorrido histórico acompañó la cultura uruguaya desde el último tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando en 1953 se creó el Conservatorio Nacional de Música en la órbita de la administración pública. Esta ponencia describe la actividad y el modelo de gestión que la Lira desplegó con sus ciclos de conciertos para educar un público de música de cámara y sinfónica, la creación de cuerpos artísticos integrados por dilettanti y músicos profesionales, y la organización de la enseñanza musical en Montevideo. Se la considera como la institución pionera en Uruguay creada en el ámbito privado de la sociedad civil para fomentar la actividad musical en Montevideo. Es un caso precoz de institucionalidad musical uruguaya cuyo recorrido histórico, pautado por la adquisición de diferentes rangos y atravesando crisis estructurales, experimentó cambios y reestructuraciones en distintas etapas dentro de un proceso político, económico y social a largo plazo. Esta asociación pionera de la institucionalidad musical uruguaya creada en el siglo XIX atravesó un trayecto histórico asimilando su institucionalidad al sector público en un proceso que cuenta actualmente con casi 150 años, para ser exactos 149. La transformación más reciente en ese recorrido institucional es la incorporación, el 14 de septiembre de 2021, del Instituto Escuela Universitaria de Música a la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Las diferentes denominaciones de la transformada institución originaria adquiridas en el ámbito de la administración pública uruguaya fueron Conservatorio Nacional de Música, con 3 cambios dentro del organigrama estatal como servicio del SODRE, Servicio Oficial de Radiodifusión y Espectáculos. Fue proyectado ese cambio en 1932, pero sin haberse consumado. Luego resurgió en 1942, se me pasó esto. Resurgió en 1942, se enloqueció esto. Buah, disculpas. Voy a volver a donde estaba, que era la 11. Voy a sacar la mano del mouse, disculpen. Entonces, en el ámbito público, el Conservatorio Nacional de Música resurge en 1942 con un cuerpo docente en régimen honorario y sin local propio, y se establece a partir de 1943 como arrendataria del edificio del Conservatorio Musical La Lira. A partir de 1953 pasó al ámbito del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Finalmente se incorporó como un servicio de la Universidad de la República a partir de 1957. Desde su incorporación a esta universidad y hasta 1974, fue una escuela dependiente del Rectorado de la Universidad de la República. Cambió en 1974 su nombre a Conservatorio Universitario de Música, transformándose en una escuela dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias al fusionarse con el Instituto de Musicología de esa facultad. Desde 1986 se la rotuló Escuela Universitaria de Música, pasando a depender nuevamente del Rectorado de la Casa Mayor de Estudios. A partir del año 2000, iniciado el proceso de creación de la Facultad de Artes de la Universidad de la República, integra el organigrama universitario como escuela dependiente de esta nueva Facultad de Artes. Bien,
La dimensión formal material de la sociedad musical La Lira, uno de los aspectos que nos interesa abordar en este estudio de las instituciones musicales uruguayas. La idea inicial de crear una asociación musical surgió entre Justino Seyanes, Alejo Langlois, Alejandro Estevenet, Vicente Goyot y José Pastor Soto. Todos ellos empresarios, comerciantes montevideanos de la década de 1870 en Montevideo. Su primera sede estuvo ubicada en una modesta finca de la calle Paraná. La limitación edilicia de esta primera ubicación impedía implementar actividades programadas, situación que motivó el cambio de local a un salón del primer piso de una finca ubicada en la calle Daimán, actualmente denominada Julio Herrera y Oves, entre la calle Colonia y Mercedes, en la zona céntrica de Montevideo. Esta segunda sede se inauguró con un concierto del Cuarteto de Cuerdas de La Lira el 19 de agosto de 1878. Y el 28 de noviembre de 1885 abrió las puertas su tercera y definitiva sede, ubicada en la calle Cerrito 769 de Montevideo, donde también estuvo el auditorio de la institución. Aquí quiero compartir con ustedes y agradezco al colega Gustavo Goldman, que la semana pasada ubicó esta ilustración, este dibujo publicado en un periódico del siglo XIX, la Ilustración Musical Uruguaya, y esto responde justamente al concierto inaugural de la sede final que tuvo La Lira el 28 de noviembre de 1885. Según avisos publicados en el diario La Razón de Montevideo, en noviembre y diciembre de 1884, este auditorio tenía la forma de teatro con capacidad para 1.500 personas. En este predio luego se erigió el Teatro Odeón, que posteriormente se pasó a llamar Teatro Carlos Brusa, que estuvo en funcionamiento hasta que sucumbió a un incendio el 2 de enero de 1996. Yo recuerdo haber participado en actividades artísticas en este Teatro Odeón, en ese mismo escenario que originalmente fue el auditorio del Conservatorio La Lira. Muy bien. La institucionalización de organismos musicales y ciclos de conciertos. Esto responde a este aspecto de nuestra mesa que tiene que ver con el mecenazgo musical. La divulgación del repertorio musical romántico contemporáneo de la fundación de la Sociedad Musical La Lira comenzó a partir de 1875 y se consolidó luego con la organización de distintos ciclos de conciertos. Los conciertos familiares se iniciaron el 10 de abril de 1875, los conciertos clásicos se inauguraron el 5 de junio de 1878, los conciertos instrumentales se realizaron a partir del 5 de febrero de 1879, los conciertos extraordinarios a partir de octubre del 79, los conciertos instrumentales a partir del 5 de febrero de 1879. Estos ciclos posibilitaron en Montevideo los estrenos de muchas obras representativas, instrumentales y vocales no dramáticas de los compositores más reconocidos de la época. Distintas fuentes documentales sobre música en Montevideo durante la última cuarta parte del siglo XIX valoran este auditorio de La Lira como contraparte del Teatro Solís para conciertos instrumentales y vocales no dramáticos. Al Teatro Solís se los identificaba como el teatro más importante de la capital uruguaya para representaciones de ópera y a la Sala de Conciertos de La Lira como el principal auditorio para conciertos instrumentales. A ver si pasa. Ahí está. Los criterios de programación de los conciertos respondieron a motivaciones específicas para cada uno de los ciclos. Y ahí ofrezco esta cita de un informe publicado de la Sociedad La Lira. Eran los primeros, los conciertos familiares, unas suertes de misceláneas vocales e instrumentales muy parecidas a aquellas de 1830, el año de la jura de nuestra Constitución.
que en la vetusta Casa de Comedias desarrollaron los hermanos Tani en los llamados conciertos clásicos. Se cumplía perfectamente con esta acepción, haciéndose oír por primera vez los cuartetos de los más grandes compositores del siglo XVIII. Los conciertos extraordinarios estaban confiados a la orquesta de la sociedad musical o a los grandes ejecutantes de paso por nuestra capital. Y en los llamados conciertos sacros realizados en torno a las grandes festividades religiosas, se hacía oír la música apropiada para ese carácter. Los cuerpos artísticos de la lira, a través de la cual desarrollaron la difusión, la educación del público y ejercieron en la práctica este mecenazgo musical. El Cuarteto de Cuerdas de la Lira, creado en 1878, se identificó inicialmente como Sociedad del Cuarteto para la Ejecución de la Música Clásica. Estuvo activo con distinta integración de instrumentistas hasta comienzos del siglo XX. La historiografía musical lo considera el primer conjunto estable de música de cámara en Uruguay. Los integrantes del cuarteto en su temporada inaugural de 1878 están identificados, como muestro en esta lámina, en los programas de mano de los conciertos. Los violinistas Luis Prete y Alceo Kaneski, el violista Miguel Ferroni y el violonchelista César Viñami. Prete y Kaneski, como lo documentan los programas de mano y las distintas crónicas publicadas en la prensa de Montevideo, alternaron las partes de primer y segundo violín durante la temporada inaugural. Durante la temporada de 1879, la integración del cuarteto sufrió modificaciones. Alceo Kaneski sustituyó definitivamente a Luis Prete como primer violín, ingresando Valentín Galdolfo para ejecutar la parte de segundo violín. La muerte de Kaneski ese mismo año de 1879 provocó en el transcurso de la segunda temporada que el puesto de primer violín lo ocupara Romeo Masi. Entre 1880 y 1884, el atril de segundo violín lo ocuparon sucesivamente Luis Garabarelli, Miguel Ferroni, Pompeo Viñame, hermano del violonchelista, y Luis Cremonesi. En este periodo, Bassano Matsuki sustituyó esporádicamente a César Viñame ejecutando la parte de violonchelo. Entre 1884 y 1894, la conformación del cuarteto incluyó en la parte de primer violín a Alejandro Uccioni, de segundo violín a Luis Cremonesi, de viola a Italo Casella y de violonchelo a Bassano Matsuki. Miguel Ferroni sustituyó definitivamente a Cremonesi en el atril de segundo violín a partir del 30 de septiembre de 1887. Entre las sustituciones esporádicas de los instrumentistas del cuarteto, se destaca la intervención de un destacado alumno de violín de Romeo Masi, Eduardo Fabini, futuro ícono del nacionalismo musical uruguayo, que participó como segundo violín en un concierto realizado en diciembre de 1892. Esto parece una sin final lista de nombres, pero es muy significativa porque vamos a ver con el aporte de los colegas que estos instrumentistas que integraban los cuerpos artísticos de la lira tenían actuación docente en la enseñanza del instrumento en las distintas instituciones del siglo XIX, particularmente en las instituciones públicas, en la enseñanza primaria pública que trata Johanna Trujillo y en la Escuela de Artes y Oficios que va a tratar el colega Gustavo Goldman. Bien, esto tenía que ver con el cuarteto de cuerdas. El siguiente sería la orquesta, perdón, que está en esta diapositiva. La Orquesta de la Lira es un hito en la historia de la música uruguaya consumado por esta sociedad. Su primer antecedente es un concierto sinfónico organizado en 1875 con la colaboración de dos integrantes de la comisión directiva de la sociedad. 5 años después, César Viñami, el violonchelista del cuarteto de cuerdas, que se desempeñaba en 1880 como inspector de clases de la sociedad, el otro brazo de la sociedad que era el conservatorio, convocó a los músicos necesarios para la realización de un concierto sinfónico el 28 de enero de 1880.
La voluntad de la sociedad de consolidar la orquesta se manifestó con la compra de un clarinete y un trombón para 2 aficionados de la orquesta de la sociedad. El 10 de octubre de 1880 y con la contratación del profesor Seferino Trabucchi, a partir del 27 de diciembre de ese año para dar clases de clarinete, fagot, oboe, flauta y saxofón, la comisión directiva de la sociedad, reunida el 17 de noviembre de 1881, con los integrantes de la orquesta, acordó nombrar a Camilo Formentini como su director. En 1882, Formentini, desempeñándose también como inspector de clases y director de la orquesta, redactó el reglamento de la orquesta integrado al organismo de músicos profesionales y aficionados. La Orquesta de la Lira, bajo la dirección de Formentini, introdujo en Montevideo el repertorio sinfónico representativo del siglo XIX. Sinfonías de Beethoven, principalmente. Las primeras audiciones, que era lo que en el siglo XIX se rotulaba como representativo en esta parte del Atlántico. Bien, la transición al ámbito público. El cambio de modelo económico en Uruguay para la gestión del organismo musical Orquesta Sinfónica se consolidó el 20 de junio de 1931, como nos va a comentar la colega Carmen Rueda, con el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Este servicio estatal de radiodifusión necesitó, por impedimentos técnicos de la época que impedían registrar fonográficamente obras de larga duración, consolidar una orquesta que permitiera emitir música sinfónica en vivo a través de la emisión radial. Y estos instrumentistas de la lira, que venían teniendo una experiencia orquestal desde hacía 40 años, tuvieron la oportunidad de ingresar a la Orquesta Sinfónica del Sodre. Yo tengo aquí una lista que no voy a compartir con ustedes porque en este momento es solo una lista de nombres que no tiene un vínculo con la institucionalidad y la acción musical de estas personas en el resto de la sociedad musical uruguaya, pero es en lo que estamos trabajando para construir una visión de esa red musical que actuó de forma muy eficiente en el Uruguay desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El siguiente y último elemento o brazo de acción de la Sociedad Musical La Lira fue su conservatorio musical. Desde que comenzó sus actividades, la Sociedad Musical La Lira promovió simultáneamente la enseñanza musical junto con su motivación inicial, la organización de conciertos. La tarea docente que emprendió La Lira desde su institucionalización en 1873 comenzó con el dictado de clases de solfeo y piano a cargo del maestro español Antonio Camps y de violín a cargo del maestro italiano Miguel Ferroni. Antonio Camps, primer profesor de solfeo y de piano de La Lira, que fue maestro de la primera generación de compositores uruguayos de envergadura del siglo XIX, los románticos uruguayos, como me gusta decirle a mí, también fue el director de la Inspección de Música de Instrucción Pública, que es lo que trata en su trabajo nuestra colega Johanna Trujillo. Este es otro ejemplo de cómo estas personas, estos músicos, en este caso un músico español, logró radicarse en Montevideo a través de la posibilidad que esta sociedad musical les dio de una supervivencia, de una contratación estable, donde puede desarrollar no solo su actividad docente, sino en el caso de Antonio Camps, su actividad de compositor. A partir de fines de 1880 se comenzó a ofrecer clases de canto y de clarinete, fagot, oboe, flauta y saxofón, a cargo de Seferino Trabucchi. Con la transformación de la institución como el Conservatorio Musical La Lira desde 1885, se establecieron auténticas cátedras. Y aquí tenemos, a partir de 1877, también una lista de nombres cuyo significado
cuya importancia se da al poder relacionarlos con toda la vida musical uruguaya en el nivel público y en el nivel privado. Su lugar de encuentro, su lugar de afiatamiento y de trabajo como grupo humano lo promovió esta sociedad musical. Bien, en cuanto al registro de estudiantes de la Lira, tenemos una publicación que nos indica que en 1909 había alrededor de 300 estudiantes y una publicación de 1914 tiene un registro de 394 estudiantes. Y nuevamente ustedes pueden ver en esta lista de nombres donde dice cuerpo docente en 1909, tenemos ya nombres nuevos que son egresados de este conservatorio, así como algunos que estaban vinculados a la sociedad desde finales de la década de 1870, como es el caso de Basano Matsuki, o sea que hacía más de 40 años que estaba trabajando en esta institución. Bien. El trabajo consecuente de la Lira en el medio montevideano, a forma de conclusión, acumulando a lo largo de los años, generó un público musicalmente educado y excelentes maestros egresados de su conservatorio que comenzaron a ejercer la docencia musical de forma independiente. Entre quienes se formaron en el Conservatorio Musical La Lira y luego establecieron sus propias instituciones musicales de estudio, se encuentran Vicente Pablo, Lola Dor y Manuel Facio. La sección de música de la Escuela de Artes y Oficios, fundada en el ámbito público en 1878, 6 años después de la instituida la Sociedad Musical La Lira. El Instituto Verdi, fundado en 1890, dirigido por Luis Ambusetti, y el Liceo Musical Franz Liszt, fundado en 1895 por Camilo Sciucci, fueron instituciones musicales contemporáneas fundadas posteriormente a la Lira, que con su pujante actividad a partir del siglo XX compitieron en Montevideo con la institución pionera, principalmente en el aspecto económico por concepto de ingresos generados por servicios de enseñanza. El cambio de modelo económico que tuvo el Uruguay durante la primera mitad del siglo XX por el liderazgo de la política de un presidente, José Valle y Ordóñez, de origen catalán, su abuelo, fue absorbiendo la iniciativa y gestión musical del sector privado. Así como el Teatro Solís, inaugurado en 1856, fue construido por una asociación de la sociedad civil creada en el ámbito privado y gestionado en esa modalidad hasta 1937, en 1943 la comisión directiva de la Lira reunió en el ámbito privado un cuerpo docente de maestros destacados en su especialidad que después integrarían el plantel docente de organismos de formación musical de la órbita estatal uruguaya a partir de la década de 1930. Y para nombrar solo algunos nombres que podemos reconocer, el plantel docente reestructurado de la Lira en 1943 se destacan como ejemplo de continuidad de la excelencia disciplinar en el pasaje de la gestión privada a la gestión pública las figuras de Carlos Estrada, que fue director de la sección instrumental de la Lira y el primer director designado por concurso en el Conservatorio Nacional de Música, que ingresó en 1954 en el Ministerio de Instrucción Pública y en 1958 en la Universidad de la República. Hugo Balso, director de la sección piano de la Lira y catedrático de piano en el Conservatorio Nacional. Vicente Ascone, director de la sección composición de la Lira y a partir de 1950 director de la Escuela Municipal de Música. Lauro Ayestarán, profesor de Historia de la Música e Iniciación Musical en la Lira y director del Instituto de Musicología a partir de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad de la República en 1945. Y Abel Carlevaro,
figura reconocida universalmente, que actuó como profesor de guitarra en La Lira y continuaría su labor docente hasta la década de 1980, vinculado al Conservatorio Universitario de Música. Esos son unos nombres aún que resuenan en el ámbito contemporáneo, que estuvieron vinculados a esta sociedad musical La Lira. Bueno, yo ya he cumplido con mis 20 minutos. Para terminar, lo que quisiera destacar es que La Lira desarrolló en el terreno cultural y político valores colectivos y modelos políticos económicos. Este modelo económico de mecenazgo se basó en la afiliación de socios que abonaban una cuota mensual que se fijó a partir de 1887 en 2 pesos. La motivación colectiva compartida estaba fundada en los 3 ejes de admisión a conciertos, instrucción y práctica musical, y con esto la institución consolidó su esquema de funcionamiento. Con el abono, con el pago de su cuota social, los socios tenían estos derechos: acceso a 3 invitaciones para los conciertos ordinarios gratuitos, fiestas, exámenes y distribución de premios; prioridad para la misma cantidad de admisiones en la venta de localidades para conciertos con venta de localidad; ingreso de un menor de la familia a la clase de solfeo u otra clase de forma gratuita, extendiendo ese cupo a 2 mediante el pago de una cuota adicional que se fijó en 1886 en 50 centésimos. Los familiares del socio también podían ingresar con el pago de matrícula a las clases con cargo de instrumento o de canto, y podían hacer su práctica en la orquesta de la institución. La orquesta tenía los profesores, los músicos profesionales, y tenía los dilettanti. Y eso fue lo que fue generando recursos humanos de instrumentistas de orquesta y un público educado a escuchar la música sinfónica. Y para terminar, ahora sí, de la dimensión humana de la sociedad musical La Lira, podríamos decir de que en Uruguay una historiadora, Rodríguez Villamil, ha establecido con su investigación 2 tendencias diferenciadas en la mentalidad montevideana durante el periodo 1876 a 1892, una mentalidad criolla tradicional y otra mentalidad urbana y europeizada. No constituyeron entidades estancas, sino que se influyeron mutuamente, y nos indica Rodríguez Villamil la existencia de grupos preocupados auténticamente por el progreso, que realizaron verdaderos esfuerzos para adecuar al medio uruguayo los adelantos científicos y los logros culturales europeos. Y para concluir, el núcleo humano reunido en torno a La Lira compartió la mentalidad urbana de una ciudad-puerto como Montevideo, receptora de un flujo continuo de inmigración europea que provocó un asombroso incremento del 72% en su población entre 1873 y 1889, el momento de fundación y consolidación de esta primera sociedad musical uruguaya. Muchísimas gracias. Este es mi aporte, y supongo que vamos a continuar para seguir la práctica de las mesas que vi ayer. Gracias, Silvina, por tu mensaje. Creo que la práctica continúa con que, voy a dejar de compartir, con que escuchemos la presentación de Gustavo Goldman, y luego de todas las presentaciones contestaríamos preguntas. Cuando quieras, Gustavo. Hola, buenos días o buenas tardes para los que están en otros lugares. Voy a compartir un trabajo sobre la Escuela de Artes y Oficios, que lo voy a ir leyendo. Creo que mi conexión está siendo bastante inestable porque se me cortaba por momentos la presentación de Leonardo. Te sigo viendo a vos, Leonardo, en grande en la pantalla. Eso lo manejas tú. Como quieras. Hay un cuadradito en el ángulo superior derecho que dice cambiar Igual vista. voy a compartir. No importa.
Bueno, Cada voy a uno nos comenzar. manejamos la vista que preferimos. A ver si comparte. Gracias, Silvina. Me voy a mutear. Ah, se ve ahí esa es el edificio de la Escuela de Artes y Oficios que comenzó a funcionar en las guerras civiles y el desorden financiero. De abril de 1872, que ponía fin al conflicto conocido como Revolución de las Lanzas, había auspiciado, al menos entre las élites, la idea de un cambio en la forma de relacionamiento político. Según señala O'Donnell, parecía que en ese momento se estaba cerrando un largo ciclo de 4 décadas de guerras civiles que daba fin al también extenso proceso de ruptura de los lazos coloniales y que inauguraba una idea de reconstrucción política y administrativa que excluía, en principio, ¿no?, las prácticas llevadas a cabo por los caudillos de los bandos tradicionales. Sin embargo, este proyecto fracasó con las elecciones presidenciales de ese mismo año, cuando los grupos denominados principistas de los partidos blancos, Colorado y el Partido Radical tuvieron de participar debido a las denuncias de fraudes electorales que se habían realizado y que dejaron el terreno allanado para los colorados netos. De todos modos, se comenzó a instalar un imaginario dominante de modernización, paz, trabajo y orden social asentado en valores como el industrialismo, la secularización, el asociacionismo y la educación. Fue durante la segunda mitad de la década de 1870, con gobiernos de corte autoritario y militarista, que se comenzó a desplegar en Uruguay el proceso de modernización económico, social y político. El primer empuje de los hacendados rurales cuyos ejes fueron la consolidación de la propiedad privada de tierras y ganados y el ordenamiento financiero como forma de incorporar al Uruguay al mercado capitalista mediante el modelo agroexportador o ganadero exportador. El escaso desarrollo industrial del Uruguay no generaba el trabajo necesario para ocupar a una gran masa de mano de obra que por distintas circunstancias, por ejemplo la situación después de las guerras civiles, el alambramiento de los campos durante el gobierno de Latorre, la fuerte inmigración masiva, había quedado fuera del mercado generando grandes problemas sociales. Esta situación había provocado a su vez problemas sociales y en las familias, no solo de Montevideo. Por poner un ejemplo, la prensa de este periodo, luego de 1870, está llena de textos como el que voy a citar ahora, y por ser una asociación que tuvo mucho que ver con este proceso, voy a citar un texto de la revista de la ARU, que es la Asociación Rural del Uruguay, que había sido fundada en el año 1873. Dice en el año, justamente en ese año: cada vez que observamos la multitud de niños que vagan por nuestras calles, ya vendiendo números de lotería, o boletines, o jugando a las bolitas, o sirviendo de vanguardia a las diversas gavillas de ladrones, que para vergüenza nuestra se pasean tranquilos por Montevideo, sin que la policía trate de investigar de qué viven, no podemos menos de preocuparnos de la suerte de este país cuando esas criaturas lleguen a la pubertad. Negamos el derecho a la vagancia, dice más adelante, y lo negamos en absoluto aún para aquellos que, teniendo fortuna a sus padres, se creen exceptuados de la ley del trabajo, ley conservadora de la sociedad y sin la cual ninguna nación puede progresar. Por tanto, los vagos, niños y adultos deben ser conducidos, si son naturales del país, a los talleres donde se les enseñe un arte o un oficio con el cual puedan ganar honrosamente su vida, hacer una fortuna y contribuir a la grandeza de la nación,
ya librándola de pagar un pesado tributo al extranjero por todo lo que el adelanto de la civilización ha hecho o haga necesario para su comodidad o adorno, ya creando productos para la exportación. El gobierno, dice, destruyó lo que existía, ahogó el trabajo, haciendo de los trabajadores soldados, teniéndolos por años y años en los cuarteles y en los campamentos, y de los oficiales de carpinteros, sastres, zapateros, etcétera, oficiales de ejército. Es el que tiene, un del gobierno, es el que tiene que empeñarse en que desaparezcan los males causados por la guerra. Tomé este ejemplo por esta asociación que tuvo un rol importante en el proceso en los inicios del proceso de modernización y consolidación del modelo agroexportador, pero, por ejemplo, en los trabajos anteriores, hasta los periódicos del colectivo afrodescendiente, que es lo que me he dedicado a estudiar durante muchos años, hacían estos mismos pedidos, ¿no? Por lo menos para dentro de su colectividad. En el año 1876 se comenzó a implementar la reforma vareliana, asentada en 3 pilares. La compañera Leonardo va a leer el trabajo de Johanna Trujillo, que tiene especialmente que ver con esto. En el año 1876 se comenzó a implementar la reforma vareliana, asentada en 3 pilares: la obligatoriedad, la gratuidad su proyecto. Y luego José Pedro Varela continuaron su labor su hermano Jacobo Varela, luego Alfredo Vázquez Acevedo y Enriqueta Comte-Riquet, que fueron completando otras como ser la educación secundaria y la educación preescolar. Como dije recién, la educación no alcanzaba a todos los estratos sociales, menos la enseñanza de la música. A pesar de que el programa propuesto por Varela, que aceptó el cargo durante el gobierno de Latorre, Lorenzo Latorre fue un militar uruguayo que, aunque parezca mentira, lo fueron a buscar a su casa para que tomara el cargo, para se hiciera cargo de la presidencia, entre otros los hacendados, el sector financiero, ¿no? Y Varela había aceptado el cargo de director nacional de instrucción pública del Uruguay durante este gobierno de Latorre. El programa que proponía Varela incluía el canto al que le atribuía un valor ético y moral. Varela planteaba en la educación del pueblo, ¿no? Planteaba que el uso de la música iba a fortalecer y disciplinar las mentes y los cuerpos también de los niños, ¿no? La enseñanza musical en Montevideo estaba en el siglo XIX, como señalara Yayes Taram, y Leonardo habló sobre este tema, en manos de profesores inmigrantes europeos afincados en Montevideo, y de algunos intentos colectivos como fueron las sociedades filarmónicas. Es recién hacia la década de 1870 que se comienzan a crear conservatorios musicales como la Lira, el Instituto Verde, el Liceo Musical Franz Liszt, etc. El Estado no contaba con centro de formación de músicos instrumentistas porque la institucional de la escuela fue variando con el tiempo, que dependió del Ministerio de Guerra y Marina y que tenía sus antecedentes en los talleres de maestranza del batallón de cazadores número 2. Se trató en principio de un proyecto de corte militar que tuvo cometidos educacionales y entregan a la policía a fin de que sean corregidos
por ese motivo y fueron enviados a esta maestranza. Hay un error de redacción en el documento. A dichos menores se les enseña lectura, escritura, aritmética y música. Y música a todos los que tienen vocación para ello, y además los oficios de herrero, carpintero, talabartero, perdón, y zapatero. Este texto está en el Archivo General de la Nación. Es un archivo sobre es una sección del archivo que contiene como documentos sobre la historia cultural del Uruguay, y aparecen algunos documentos sobre las artes y oficios. Estoy ahí ahora porque se perdió. Sí, no sé qué pasa con las conexiones. Capaz que no me pasa nunca esto, pero es complicado. No, ¿quién me ayuda? Me están diciendo que se corta. ¿A todo se le corta? Yo me veo bien acá, veo que pero no sé cómo ven los demás. ¿Continúo? Bueno, continúo. Acá. Ahora está bien, bien. ¿Sigo? Está. Si se corta me avisan y esperan a que vuelvan y me avisan. Lo mío es bastante corto. ¿Dónde ha quedado? Quiero compartir el documento y no puedo ahora. Sí, Gustavo, selecciona la foto que quieras compartir, dale a compartir ahora. Ya la seleccioné. Sí, la seleccioné, pero sigue cargando la misma. Ahora. Ahora veo que hay problemas de mi conexión también, porque veo que queda un circulito girando cuando se corta. Lo que estoy situando es el contexto en el que se desarrolla la Escuela de Artes, que se implementa la Escuela de Artes y Oficios, y el público, lo que constituían el alumnado. Y 187 de familias pobres de solemnidad. Que los pobres de solemnidad tiene que ver con que eran los pobres que solicitaban, que pedían limonas en las fiestas, en las ceremonias solemnes. Y se extendió ese uso para los oficialmente pobres, ¿no? Que recibían algún tipo de beneficio del Estado. Este memorándum contiene, además de todas las actividades, una lista de egresados, más adelante, y las ocupaciones que habían adquirido los egresados de la escuela de las clases de música, los 40 oficios, y la mayoría de ellos, está más adelante, pero tengo saxor, corno, pistón, bajo, trombón, clarinete, requinto, etcétera, ¿no? En una memoria de 1896 se confirma su
correccional, el carácter correccional de la escuela. Para que tengan una idea, no entro en este tema, en el trabajo, pero la Escuela de Artes y Oficios era una escuela en la que se disciplinaba a los estudiantes, hasta se los mantenía encerrados a veces, hasta el hecho de que el local que estaba funcionando en este momento fue incendiado por los propios estudiantes en una sublevación. En una memoria posterior se confirma su carácter correccional. Todo el mundo, y el origen de los alumnos, todo el mundo conoce o sabe que la mayor parte de los alumnos que contiene la escuela de artes han sido puestos por sus padres por no poderlos soportar en sus casas, dada su conducta irregular, irrespetuosa y hasta inmoral. La prueba más convincente de este hecho está en esta circunstancia, que siempre que una casa de familia hay uno o varios hijos que tienen propensión al mal o que por malos hábitos contraídos se han hecho incorregibles, la primera amenaza que les dirigen sus padres es la de mandarlos a la Escuela de Artes y Oficios. Alumnos de estos tiene mucho en la escuela, dice el director cuando manda la memoria, el memorándum a sus superiores, ¿no? Dice, alumnos de estos tienen mucho en la escuela y son los promotores de los desórdenes e iniciadores. Ahí volvió. Entonces, no sé qué pasa. Dice, llegaron un poquito hasta ahí, que algunos alumnos eran los promotores de intentos de sublevación. Y ya mencioné que en un intento de sublevación incendiaron la escuela. Bueno, pues bien, las clases de música se impartieron a partir del año 1879 y continuaron hasta entrado el siglo XX. Me falta profundizar durante el periodo civilista y el primer vallismo. Se dictaban clases de instrumentos de banda militar y orquesta, y el personal docente inicial estuvo conformado por Joaquín Salvini, director de orquesta. Algunos nombres van a ver que son los mismos que ha mencionado Leonardo para el Conservatorio de la Lira. Gerardo Grasso, banda de música y solfeo. Romeo Masi, violín y cuarteto clásico. Romeo Masi fue profesor, por ejemplo, de Eduardo Fabini. Luis Cremonesi, violín. César Vignami, violonchelo. Osea Faleri, oboe. Estanislao Grasso, clarinete. Estanislao Grasso era el padre de Gerardo Grasso y había sido el director de la banda del batallón. Había un lugar llamado Maestranza del Batallón 2 de Cazadores, donde Estanislao Grasso era el director de su banda, ¿no? Y Gerardo Grasso vino a ocupar el lugar que dejó su padre, ¿no? Nicolás Bruni, corneta, Julio Rodríguez, trombón y bombardín, y Romeo... Ah, no, estamos. Voy a compartir otra imagen. ¿Cómo? ¿Qué ahora la imagen 3, Gustavo? ¿Cómo dejo de compartir? Se me fue la lista de... Ah, verá, si paso para el costado se abren. Estas... Bueno, dejo de compartir esta serie de imágenes y paso a otra, porque...
si quiere la comparto yo. La número 3. En la otra serie la otra imagen que sigue de esta serie, son imágenes sueltas. La que dice número 3. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, estos retratos eran realizados por los niños. La edad de los alumnos o internos, se les llamaba también, de la Escuela de Artes y Oficios, empezaban más o menos a los 12, 13 años. Y estaban 3 o 4 años según el curso, según el taller, la clase que tomaran, las clases que tomaran adentro de la escuela. Estos son retratos que realizaban los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios y se publicaban en la El Bromista, El Aprendiz y una revista que fue bastante importante que se llamó La Ilustración Uruguaya. En el programa de exámenes, ahora pasá la 4, la imagen 4. Estos retratos son de Estanislao Grasso, Romeo Vignami y Joseph de Artes y Oficios. Era como un taller del Estado, donde entre otras cosas se construían máquinas y tenía una tipografía, tenía una imprenta, ¿no? Y en el programa de exámenes, como dije, publicado por la tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, se agregaban otros instrumentos, ¿no? Un trabajo, piano y canto. En exámenes finales se tomaban pruebas de instrumentos, una prueba teórica y un concierto de la orquesta y de la banda en la que los profesores de instrumentos, la próxima imagen, ¿podés? En la que los profesores de instrumentos, ¿me escuchan? Está. ¿Podés poner la siguiente imagen? ¿Por qué me parece eso a mí? Te escuchamos, Gustavo. Ya está la 5. No, porque quería esto. Perfecto. Disculpas, Gustavo, no me queda más remedio que ejercer la antipatía del moderador y pedirte que en unos 5 minutitos redondees para Sí. dar paso a las otras presentaciones. Entonces, disculpen, no se ve nada porque está muy chiquito ahí, ¿no? El texto. Pero sigo leyendo. No, yo no copié lo que estaba en el texto, pero hay un tribunal examinador. Les cuento lo que dice el documento, a ver si lo agrando un poco. Pero se mueve. Es un texto del tribunal examinador. Los estudiantes tocan el concierto de la orquesta, de la banda, el cuarteto de cuerdas que había, porque también había un cuarteto de cuerdas que no mencioné, y el tribunal hacía sus apreciaciones, ¿no? Y para que tengan una idea, el repertorio que se tocaban obras de Wagner, los pianistas tocaban Liszt, tocaban Chopin, tocaban un repertorio importante. La revista Ilustración Uruguaya, editada y dirigida por alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, pero el director
era Nicolás Granada, publica en el año 1885 el informe del Tribunal Examinador de la actuación de la Orquesta de Artes y Oficios, que es ese que está ahí, que contaba brevemente. Además, tanto el bromista, que era el órgano de la escuela, como el indiscreto, otro órgano, y la Administración Uruguaya, presentaban en todos sus números las crónicas de estos. Además, la orquesta, que había tomado en un momento el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, en homenaje a la presencia de Sarmiento en los exámenes finales. En la imagen 8 aparece el examen de ese año con la presencia de Sarmiento, ¿no? El número de integrantes, tanto de la orquesta como de la banda, era variable y dependía de los alumnos inscritos. En la prensa de las memorias se mencionan diferentes cantidades que van desde 30, 60 y hasta 100 integrantes para la banda de la escuela. Bueno, bien, después Gustavo, hay un documento que no voy a mencionar, alguna carta. Estamos en el límite de tiempo. Si quisieras como hacer una conclusión a modo de cierre, sería estupendo. Bueno, voy a hacer un cierre. Entre otras actividades de la Escuela de Artes y Oficios y talleres, había también un taller de reparación de instrumentos. La importancia que se le daba a la enseñanza musical son los gastos que se realizaban, ¿no? Y las compras. Compraban instrumentos musicales, de todo tipo de instrumentos musicales, un piano de cola, Hellmeyer, piano vertical, un piano vertical, etcétera, etcétera, una cantidad de instrumentos. Un aspecto relevante para finalizar esto es la vinculación de la Escuela de Artes y Oficios se cortó. 8 comparsas acá. Por ejemplo, la Estrella del Este era una comparsa de negros. Y la Sociedad Obreros Uruguayos, que era una agrupación navalera, en todas estas músicas componían los mismos músicos que eran profesores de la escuela, resaltándose la participación de Gerardo Mazo y otro músico que no aparece mucho en la documentación, pero es Julián Silva, que fue un director de orquesta de baile muy reconocido y muy activo en el siglo XIX. Bueno, por supuesto que falta profundizar en los archivos. El archivo de la Escuela de Artes y Oficios, que está en el Museo Pedro Figari, que fue director en el siglo XX de la escuela y que la transformó mucho, es de bastante difícil acceso y he podido acceder pocas veces, ¿no? Me falta trabajar más en el aspecto, sobre todo, de la música popular. Bueno, esto ha sido un breve resumen de lo que vengo haciendo y les agradezco mucho la participación y lamento que se haya cortado ocasionalmente, no sé si pudieron entender algo o quedó muy interrumpido. Pero esto es como una historia, algunos hablan de historias subalternas o de historias discontinuas, y es una historia interesante de ver cómo las clases populares participaban. Sí, después las preguntas está buena. El estigma es que la Escuela de Artes y Oficios continuó casi hasta la actualidad con la UTU. A todos los niños y a todos los niños, los padres los amenazaban cuando era niño con mandarlos a la UTU si se portaban mal, ¿no? Y antes en la Escuela de Artes y Oficios. Ese estigma lo cargó la enseñanza industrial en el Uruguay, que ahora en los últimos años retomó la enseñanza de la música, y particularmente de la música popular. Bueno, les agradezco mucho.
Un gusto. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Podremos discutir un poquito más al final de las presentaciones. Excelente trabajo en progreso de esta investigación y te agradecemos mucho que hayas participado y hayas compartido estos avances en esta mesa sobre instituciones musicales uruguayas. De repente podés dejar de compartir haciendo clic en un icono que hay en el ángulo superior. Ahí está, perfecto. Bien, entonces ahora lo que correspondería es la presentación de Johanna Trujillo titulada Música, Escuela y Laicidad. La compañera Trujillo aborda el papel de la música en el contexto de la Ley de Educación Común de 1877, el proceso de laicización, y la creación de la nación uruguaya. Con la amplia presencia de extranjeros en el territorio, la educación fue herramienta de civilización de las masas populares. El repertorio escolar muestra la sustitución de la figura de Dios por la patria y los héroes, el maestro por el sacerdote, y la escuela pública surge como el templo de la nación laica. Muy bien. Johanna no vive en Montevideo, vive en el interior del Uruguay y la situación de las conexiones de Wi-Fi es realmente muy inestable. Imagínense con Gustavo que estábamos acá en Montevideo. Entonces yo tengo para compartir el trabajo de Johanna, que integra la mesa. Voy a hacer una pequeña reseña. Este trabajo en forma ampliada y profunda, en formato de artículo y no de ponencia de una mesa temática, fue publicado el año pasado en un libro conjunto que editamos Gustavo Goldman y yo, Nación y Música en Uruguay, intersecciones entre los campos musical y político. Y justamente esa intersección entre el campo musical y político se dio en este momento cronológico con la promulgación de la Ley de Educación Común, que fue una ley que promovió la escuela laica, gratuita, pública y obligatoria en el Uruguay. Entonces voy a pasar a compartir el trabajo de Johanna en cuanto lo encuentre. Aquí está. Compartir ahora. Un recurso muy interesante que señaló Silvina en el chat, yo no me había dado cuenta, tenemos ahí una lupita con el símbolo de más y de menos para acercar, y eso es, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de agrandar el trabajo, la imagen, quiero decir, para leer si hay algo que les interesa en particular. Bien, lo que yo creo que es interesante para nuestra mesa es dar una idea, a ver, Joaquín, quizás tú podrías deshabilitar a Gustavo como presentador porque se me acaba de salir la imagen mía. Voy, pero voy. A ver, porque no sé, se ve que quedó él como presentador y se desconectó y se fue la mía. Ahí yo volví a cargar la mía. Bien, les decía entonces que el aporte de Johanna es muy interesante porque en 1877 se crea esta ley de educación común, la enseñanza en la escuela primaria, e inmediatamente se genera una inspección de música y el estudio que ha hecho Johanna no solo tiene que ver con la normativa, sino que tiene que ver con el aporte técnico, el aporte musical y artístico que hizo Antonio Camps, este compositor español que se estableció en Montevideo.
Él, como yo mencioné, tuvo una gran influencia en la generación de los músicos profesionales del Uruguay y también en la educación musical general de la escuela primaria. Una cosa en la cual nos ubica Johanna Trujillo en su trabajo es el contexto en el cual se produce la obra de Antonio Camps, que es durante el camino a la formación del Estado-Nación uruguayo. Es un momento en el cual el gobierno del Uruguay busca crear una identidad nacional. Entonces promovió las artes plásticas, promovió la publicación de estudios históricos y incentivó la creación de la figura icónica del héroe nacional uruguayo que es José Gervasio Artigas. Ese es el momento en el que se cincela esta interpretación de la identidad uruguaya. En el ámbito de la educación y la laicidad, la música adquirió determinadas características, como estas características que mencionó Johanna en su propuesta, en la cual se sustituye la iglesia por la escuela, la figura de Dios por el maestro. Y se empieza a sustituir también el repertorio musical. Un repertorio musical que Johanna nos comenta que Camps promueve que se dejen de cantar en la escuela arias de ópera que tienen que ver con situaciones dramáticas, situaciones de celos, situaciones de muerte, pero era la música que era popular y que se escuchaba en el medio, ¿no? Y ahí tenemos esa información de que entonces a los pobres niños en la escuela uruguaya, antes de 1877-78, los hacían cantar arias o coros de óperas, ¿no? Y justamente el trabajo de Johanna se focaliza en los cancioneros escolares, ¿eh? Y Antonio Camps dice que la música es un barómetro para señalar el grado de civilización y cultura en los que se hallan los pueblos. Estas canciones escolares se dan en unos cancioneros que ha estudiado Johanna y que justamente ella nos ofrece los textos. Yo solo voy a citar aquí los títulos: La fuente cristalina, La inocencia, El amanecer. Aquí tenemos la carátula del libro de cantos infantiles publicados en 1887. Estos eran los cancioneros que los maestros practicaban con los niños en la escuela. En marcha, El Rabonero, Patria, El Herrero, mucho tenía que ver con el trabajo, el herrero, A casa, el hogar, la sombra, la cosecha, el trabajo, el sustento, hogar, familia, trabajo, sustento, cosecha, son todos elementos de la formación moral de la ciudadanía que a través de la música y de las canciones escolares se las estaba inculcando a los niños en este contexto laico, en este contexto nuevo y contemporáneo a la actividad que estaban haciendo en la Escuela de Artes y Oficios para los chicos y las chicas que tenían no tanta suerte en su entorno social, pero evidentemente hubo un interés de la ciudadanía uruguaya a través de las políticas públicas de ese momento, de brindar una formación musical general en la escuela común y tener también lo que mencionaba Gustavo, una formación musical en un ámbito especializado en el cual había justamente alumnos que tenían problemáticas o situaciones sociales menos privilegiadas. Y a continuación tenemos también algunas
Bueno, algunos himnos, Gloria a Varela, José Pedro Varela es el reformador de la escuela de la enseñanza primaria uruguaya. Es la primera manifestación que se consolida del positivismo en el Uruguay, la reforma de la educación primaria de mano de José Pedro Varela, que se inspiró en un viaje a Massachusetts, a los Estados Unidos, en 1870, donde observó el sistema público de educación y haciendo las adaptaciones necesarias para el medio fue lo que lo implementó. Esta es la portada de una partitura suelta sobre este himno a Varela, y hay un par de otros himnos, otras portadas, la bandera, los símbolos patrios, un himno patriótico. Y aquí tenemos una fotografía de un acto patriótico del 25 de agosto del año 1900 en la Plaza Independencia. El 25 de agosto es la fecha de la declaración de la independencia del Uruguay. Y aquí tenemos los niños escolares con sus libritos, todos cantando estos himnos. Podemos observar este palco oficial que está en el centro de la plaza, ocupa el lugar físico que actualmente ocupa un monumento ecuestre al general Artigas. Y si ustedes miran detrás de este palco central, se puede observar la sede antigua de nuestro Poder Ejecutivo, la Casa de Gobierno. El edificio que está a la izquierda fue demolido y actualmente hay un edificio alto que corresponde a la Presidencia de la República, es donde están las oficinas. Pero bueno, aquí tenemos a los niños cantando canciones que integraron este cancionero infantil de la Escuela Pública Uruguaya. Lamento que mi presentación, le pido disculpas principalmente a Johanna Trujillo, que naturalmente debo haber pasado por arriba muchas cosas interesantes de su trabajo, pero entre el tiempo y las restricciones técnicas que tenemos, creo que esto ha sido lo mejor que hemos podido ofrecer en este momento. Y yo diría que daríamos paso a la presentación cronológicamente ordenada, según lo que hemos planteado, de nuestra colega Carmen Rueda sobre el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. No sé, Carmen, si estás en línea. Síntesis cronológica de los cuerpos estables del Servicio Oficial de Radiofusión y Espectáculos. Combina criterios metodológicos diacrónico y sincrónico para estudiar el surgimiento de la Orquesta Sinfónica del Sodre, el Conjunto Nacional de Música de Cámara, el coro y el cuerpo de baile. La visión sincrónica aborda la simultaneidad en repertorios y la participación de los cuerpos estables en obras determinadas. Bien, si me permiten un segundo, voy a hacer una llamada a Carmen a ver si ella tiene algún problema para ingresar a la plataforma. Tuvimos la previsión de que Carmen me mandara su ponencia por correo electrónico, así que yo le voy a pedir autorización. Si ella no se puede conectar, con mucho gusto yo puedo dar lectura al aporte de Carmen. Un segundo, por favor.
Bien, ya Carmen está habilitando su cámara y su micrófono. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes allá. Un agradecimiento para la organización de este congreso y también un agradecimiento especial para el doctor Leonardo Mancino, que tuvo la gentileza de invitarme para compartir con él esta mesa, y un agradecimiento también muy especial al comité de lectura, que al aprobar esta ponencia me permite compartir con ustedes este pequeño aporte. La ponencia se titula Síntesis cronológica de los cuerpos estables del SODRE. Esta ponencia presenta el resultado de la investigación acerca de la institucionalización del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, SODRE, en Uruguay en 1929, y el surgimiento de sus cuerpos estables. Para realizar su estudio se combinan los criterios metodológicos diacrónico y sincrónico. El primer enfoque permite analizar el surgimiento lineal de la orquesta, el conjunto nacional de música de cámara, el coro y el cuerpo de baile, mientras que desde la visión sincrónica se puede observar la simultaneidad en los repertorios y la participación conjunta de los cuerpos estables en determinadas obras. Este aporte brinda una visión global en la historia del SODRE. El primer aspecto que vamos a señalar es la creación y características de la radio CX6 SODRE. El Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica SODRE se creó de acuerdo a la ley número 8557 del 18 de diciembre de 1929. Del estudio y análisis de dicha ley se infieren 6 aspectos singulares o características relevantes de esta institución radial. En primer lugar, se observa un fuerte rol del Estado en su implementación y control del contenido a emitir, hecho que se demuestra por el lugar físico que se optó para su establecimiento. La investigadora Mónica Marona comenta al respecto. Comienza la cita. Antes de instalarse en su estudio céntrico, el SODRE se ubicó en el Palacio Legislativo. El emplazamiento de este primer estudio de transmisión, nada menos que en el monumental Palacio de las Leyes inaugurado en 1925, le otorgaba a esta estación un lugar muy destacado, de primer orden, asociado al mayor símbolo de la República, que es su publicación de 2014, la página 16. Por lo tanto, el centro de interés y difusión en el ámbito cultural era la música sinfónica. En segundo término, esa ley especifica los objetivos fijados para la emisora, es decir, servir a la difusión de la información y la cultura. Por lo tanto, el centro de interés y difusión en el ámbito cultural era la música sinfónica. En tercer lugar, se observa un diseño institucional singular, al estar bajo la órbita del Ministerio de Instrucción Pública. De este modo, estaba en sintonía con el programa de apreciación musical que se enseñaba en el Instituto Normal de Magisterio María Estañero de Munar y Joaquín Sánchez. Este instituto es de 1993 y complementaría el conocimiento que se impartiría más adelante en el currículum del Instituto de Profesores Artigas, fundado por disposiciones legales el 2 de julio de 1949 y el 10 de agosto de 1950. Los textos de estudio de ambos institutos se focalizaban en la música académica, tanto europea como nacional. Es importante recordar que CX6 SODRE fue la segunda emisora pública financiada por el Estado en América Latina. La primera se había creado en la República Dominicana en 1928, según lo explica María Inés de Torres en su trabajo Mucho más que el perifoneo de programas culturales, trabajo publicado en 2013, página 128. El cuarto aspecto a destacar se refiere a la manera en que se gestionó la emisora. La ley número 8557 establecía que,
Y acá vamos al artículo 2 de la ley, comillas. Se empieza la cita. La dirección inmediata del servicio estará a cargo de una comisión directiva honoraria, compuesta por 5 miembros, que actuará bajo la superintendencia del Ministro de Instrucción Pública y del Ministerio de Instrucción Pública. 3 de los miembros de la comisión serán designados por el Consejo Nacional de Administración a propuesta del ministro, 1 por el Consejo Universitario y 1 por el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal. La comisión durará 2 años en sus funciones. Sus miembros serán reelegibles y permanecerán en sus cargos, aún pasados los 2 años, hasta que se les designe sustitutos. Este es el artículo 2 de esta ley. De lo expresado en la norma jurídica, se deduce que desde el Estado se resaltaba lo cultural y educativo frente a otros aspectos de interés para el oyente de la emisora. La quinta característica de la radio CX6 Sodre atañe a su financiamiento. Desde la entrada en vigencia de la ley citada, el Estado estableció su independencia económica mediante previsiones impositivas, y nos dice el artículo 5. Un impuesto aduanero del 60% sobre el aforo de todo aparato o accesorio radioeléctrico, un impuesto de 100 pesos por cada audición en teatros o salas públicas que se aplicará cuando la comisión solicite que la audición se transmita por radio y no se acceda a su pedido. Como último aspecto, se señala que CX6 Sodre posee un diseño institucional de doble vía, según lo expresa de Torres en su publicación de 2013. Con ello explica que en la propia ley se establecía la creación de conjuntos orquestales y corales de carácter permanente, que tenían que capacitarse para intervenir en espectáculos líricos, además de su presentación directa y por radiodifusión. Esto lo encontramos en el artículo 3 de esa ley, el inciso 6. Lo expuesto anteriormente explica el objetivo de la instalación de los cuerpos estables dentro del proyecto estatal de formación educativa, cultural y su paulatino desarrollo. Como segundo aspecto, vamos a analizar el proceso de instalación de los cuerpos estables del Sodre. Comenzamos por la orquesta. La Orquesta Sinfónica del Sodre, o Sodre, fue fundada el 20 de junio de 1931. En su primer concierto se interpretaron en su primera parte el concierto para orquesta de Bach, la marcha de Turandot de Busoni, la Isla de los Ceibos de Fabini y los preludios de Liszt. La tercera sinfonía de Beethoven integró la segunda parte del programa. Este concierto tuvo lugar en el estudio auditorio recién inaugurado, pues allí se ubicaba el Teatro Urquiza. 103 ejecutantes la integraban por concurso y su director estable fue Vicente Pablo. El Conjunto Nacional de Música de Cámara inició su trayectoria instrumental el 13 de septiembre de 1931. Su programa incluía el Quinteto para piano y vientos, opus 16 de Beethoven, el Cuarteto para cuerdas, opus 21 de Mozart y el Quinteto La Trucha de Schubert. El conjunto lo integraban Óscar Chilo en el primer violín, Carlos Correa Luna como segundo, Guido Santórsola en la viola y Víctor Guaglianone en el violonchelo. En esa presentación inaugural participaron los siguientes integrantes de la Sodre: el pianista José Segú, el contrabajista Rodolfo Batesanini, Aristides Baselli en oboe, José Valles en clarinete, Antonio Yerbolino en trompa y Sebastián Talcagul en fagot. El 22 de septiembre de 1934, el Sodre crea su primer coro nacional del país, designando como director al italiano Icilio Nini Bellucci. En julio de 1935. Allí comienzan las actuaciones, tanto en espectáculos sinfónico-corales como operísticos. Oficialmente, su primera actividad se realizó en la ópera La Sonámbula de Bellini, bajo la dirección de Domingo Dente. Además de su intervención en las óperas, el coro destaca por su interpretación en los grandes oratorios y obras sinfónico-corales. El cuerpo de baile del Sodre presentó su primera función con Nocturno Nativo, ballet del compositor Vicente Ascone y coreografía de Alberto Puyán. Creada sobre un argumento del escritor uruguayo Víctor Pérez Petit, fue estrenada el 23 de noviembre de 1935 en el estudio auditorio y dirigida por Lamberto Baldi. El Coro Nacional interpretó las secciones vocales que se incluyen en esta obra. La Orquesta Juvenil del Sodre brindó su primer concierto el 21 de diciembre de 2011, dirigida por Ariel Britos. Se interpretaron la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky y la Fanfarria para el Hombre Corriente de Harold Copland.
La integran 120 músicos jóvenes, cuyas edades oscilan entre 9 y 27 años, y su sede está situada en el Auditorio Nacional Adela Reta. Junto a la Orquesta Juvenil, el Coro Nacional Juvenil del Sodre también comenzó sus presentaciones en 2011. Nace como respuesta natural para dar continuidad a la formación coral a los adolescentes, que, por su evolución vocal, necesitan un espacio diferente al del coro de niños. La sistematización de conocimientos y práctica vocal dentro de este ámbito le facilitará el pasaje a niveles superiores de estudio y profesionalización. Actualmente está integrado por 80 jóvenes cantantes cuyas edades son entre 15 y 21 años, y es dirigido por Víctor Mederos. El Coro Nacional de Niños fue refundado en julio de 2016, luego de 2 décadas de inactividad. Es un proyecto con una propuesta de formación integral que abarca aspectos técnico-musicales y a la vez contribuye en el desarrollo de valores socioculturales en los más jóvenes. A través de convocatorias públicas a las que se han acudido más de 14.000 niños ya y adolescentes, se seleccionaron 120 coreutas de entre 6 y 15 años, de la capital y del interior del país. Bajo la dirección de Víctor Mederos, el coro procura desarrollar un repertorio ecléctico, estimulante para sus integrantes y a la vez interesante para el público en general. Por lo tanto, pasamos a las consideraciones finales o conclusiones. En primer lugar, la creación de la Radio CX6 Sodre a través de la ley número 8557 evidencia el interés del Estado en intervenir en la información y la cultura del país, no dejando esos principios bajo las decisiones de particulares y o emprendimientos privados. Como segundo aspecto, se observa que desde esa misma ley se desprende la iniciativa de la instalación de los 2 primeros cuerpos estables público nacionales, la Orquesta Sinfónica del Sodre y el Coro Nacional. En tercer lugar, se percibe la participación conjunta de los cuerpos estables en las celebraciones inaugurales, como la del Sodre en la fundación del Conjunto Nacional de Música de Cámara, y la del Coro Nacional en el espectáculo inicial del cuerpo de baile. Un cuarto punto a destacar atañe al continuo crecimiento de los cuerpos estables, hecho que queda demostrado en el surgimiento de la Orquesta Juvenil, el Coro Nacional Juvenil, el Coro Nacional de Niños y, dentro del ballet, en septiembre de 1975, el Ministerio de Educación y Cultura hace pública la creación de la Escuela Nacional de Danza, institución que llena un vacío importante en el panorama cultural de nuestro país. Finalmente, dentro de la metodología por la cual se opta para llevar a cabo esta investigación, el enfoque diacrónico muestra el desarrollo lineal de los cuerpos estables dentro de la institución Sodre, y el sincrónico revela la confluencia de los mismos al integrarse en las obras inaugurales que permitieron el fortalecimiento del Sodre como institución cultural del Uruguay. Muchas gracias, espero que haya cubierto las expectativas. Sí, muchísimas gracias, Carmen. Muy interesante. Yo quisiera ahora, estamos ya como pasaditos 10 minutos de la época de lo previsto para iniciar nuestro debate. Pero de forma muy sucinta, yo voy a compartir video mío ahora, porque de forma muy sucinta, compartir video, así me ven. De forma muy sucinta quiero comentar el trabajo de... creo, Carmen, a ver, no, ¿cómo vuelvo yo a ver si yo, no, perdón, estoy tratando de volver a compartir. Está desplegándose. Creo que no sé quién tiene, a ver si el moderador me ayuda, porque yo quisiera compartir. Estoy cargando, está cargando. Bien. De forma muy sucinta, quisiera transmitir el aporte de Álvaro Martínez a esta mesa, que es sobre el Conservatorio Universitario de Música. El Conservatorio Universitario de Música, ahí yo estoy señalándolo en la columna del ámbito público,
es la denominación que tuvo en la Universidad de la República lo que ahora es el Instituto de Música de Facultad de Artes. Y en esta transformación, recorrido histórico de instituciones musicales, lo que nos interesaba destacar era en ese momento cómo lo que se originó con la Sociedad Musical La Lira en 1873 en el ámbito privado, se combinó también con lo que se generó en el ámbito privado en 1929 y 1934, que fueron el Instituto de Estudios Superiores y la Sección de Investigaciones Musicales. Estas dos instituciones son el antecedente privado de lo que en el ámbito público constituyó el Instituto de Musicología, que se creó en 1945 con la Universidad de la República. Y lo que tiene que ver con el Conservatorio Universitario de Música, que es el trabajo que desarrolló Álvaro Martínez, es que esta institución es, dentro de la Universidad de la República, lo que hizo confluir dos servicios. El servicio Conservatorio Nacional, que era básicamente la parte de interpretación y de composición, con el servicio de musicología. Álvaro Martínez lo que estudia ahí es la adecuación institucional que se hizo en el organigrama. El Conservatorio Nacional dependía del rectorado de la Universidad de la República. Los títulos que se ofrecían eran títulos de profesor que no tenían un reconocimiento universitario en ese momento. Básicamente porque el ingreso al Conservatorio Nacional se daba desde edades de la infancia, niños con talento que ya ingresaban. Y a pesar de que a partir de 1958 se integró el Conservatorio Nacional a la Universidad de la República, los niños que habían entrado al Conservatorio Nacional continuaban hasta graduarse, obtener sus títulos de profesor, y no necesariamente, porque era una característica de los músicos en la primera mitad del siglo XX y se arrastró bastante en el siglo XX, la generación anterior a la nuestra de músicos, no era común que los músicos profesionales siquiera tuvieran completo el ciclo de formación de la educación media obligatoria. Al no tener la educación media obligatoria, la universidad no les podía emitir un título universitario. Entonces, ese problema se intentó solucionar a futuro, a largo plazo, uniendo los dos servicios en el Conservatorio Universitario de Música, y el Instituto de Musicología le otorgó a la disciplina musical la posibilidad de obtener el título de licenciado, que específicamente Álvaro Martínez nos comentó en su trabajo que el título de licenciado en musicología se equiparó a títulos de licenciado en dos otras orientaciones que eran interpretación instrumental o composición musical. Y dentro de interpretación musical estaba instrumentos, canto y dirección de orquesta. Lo último que yo quisiera señalar para que se vea la dimensión humana también de este aspecto es Instituto de Estudios Superiores en el Uruguay es la institución cultural que promovía los estudios que en su momento denominaban no profesionales en el sentido de una retribución económica. Para el Uruguay en ese momento el estudio de una profesión era específicamente la de médico, la de abogado, la de ingeniero, y había otros ámbitos que en ese momento
no se los vinculaba directamente a generar un sustento y a recibir un sueldo, pero que eran muy importantes en lo intelectual, y este Instituto de Estudios Superiores promovió todas estas cosas. Y es el instituto, este instituto privado, que le dio la posibilidad al Uruguay de recibir una figura insigne de la música y de la musicología en América Latina, que fue Francisco Kurt Lange. Francisco Kurt Lange, en el año 1934, funda dentro del Instituto de Estudios Superiores la sección de investigaciones musicales. Y el joven Lauro Ayestarán, que en ese momento contaba con 21 años, ofició en esa sección de investigaciones musicales como bibliotecólogo de la sección. Entonces, Ayestarán desde joven, desde que tenía 21 años, en ese momento él había ingresado como estudiante de abogacía a la Universidad de la República, fue aprendiendo en la práctica desde su trabajo como bibliotecario de esta sección de investigaciones musicales bajo la tutela, la tutoría de Francisco Kurt Lange, se fue haciendo al oficio musicológico. Por eso es muy importante este elemento institucional que cuando en 1945 se funda la Facultad de Humanidades y Ciencias, se crea un instituto de musicología. Hay un último elemento en la creación de ese instituto de musicología que también está vinculado con la lira, aunque parezca mentira. El primer decano y creador de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad de la República de Uruguay fue nuestro filósofo Bas Ferreira, Carlos Bas Ferreira. El nombre completo, el segundo apellido de Carlos Bas Ferreira, el apellido de su madre era Ribeiro. Carlos Bas Ferreira, el primer decano y creador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en el Uruguay, era sobrino del compositor León Ribeiro. Y bueno, el compositor León Ribeiro tuvo una influencia muy importante en sus sobrinos, también en su sobrina, la hermana de Carlos Bas Ferreira, María Eugenia, que fue una poetisa y también compuso música. Y es para mí la conexión que hubo en la intelectualidad uruguaya a través del filósofo Carlos Bas Ferreira para que se incluyera en una Facultad de Humanidades y Ciencias un instituto de musicología. Un instituto que dentro de los organigramas universitarios en América Latina es pionero. Ahí se dio la confluencia de tener a un Francisco Kurt Lange, un doctor en musicología, que hizo su tesis en la polifonía franco-flamenca, que se había establecido en el Uruguay, y confluyó haber tenido un creador de una Facultad de Humanidades que era sobrino de uno de los 3 grandes compositores uruguayos del siglo XIX. Para terminar, si alguien tiene interés en datos sobre este Instituto de Estudios Superiores y la sección de investigaciones musicales, hay un artículo publicado mío sobre musicología uruguaya y investigación. Eso lo pueden buscar en la web porque se comparte a través de Academia, de la web Academia. Así que con esto daríamos terminado las participaciones de la mesa y quedaría abierto a las consultas y a las preguntas. Yo quisiera hacer honor, en principio, a un comentario de nuestra querida colega Silvina Luz Mancilla de Buenos Aires, que anotó con respecto a la presentación sobre la lira lo curioso que le pareció lo que comprendía los servicios de la lira. Y es impresionante. Yo creo que justamente no había nada y tuvieron que organizar todo. Y la presencia y organizaron todo en un formato muy, muy particular, porque yo interpreto que fue una necesidad de la sociedad civil, de la clase urbana montevideana, comerciantes y
y básicamente la burguesía en el sentido de habitantes del burgo, habitantes de la ciudad, que buscaron tener un acercamiento y un contacto con la música para entretenerse y cultivarse. Y entonces se idearon un sistema económico para poder retener en Montevideo músicos de envergadura que pasaron por Montevideo y eligieron quedarse porque tuvieron oportunidades laborales. Y estos músicos enseñaron su instrumento, integraron cuerpos estables, y estos cuerpos estables se desarrollaron, y cuando cambió la situación económica y el modelo estatal en el Uruguay, que fue una puja entre dos modelos de país representados por dos partidos distintos, el Partido Blanco y el Partido Colorado, el Partido Colorado a principios del siglo XX fomentó un estado de bienestar, fomentó el crecimiento del Estado, fue privatizando y comprándole a los ingleses las empresas de agua, las empresas ferrocarriles, creó el Banco República, fue nacionalizando cosas. Y ese proceso llevó sobre mediados del siglo XX a privatizar lo que en la música, a hacer público, quiero decir, lo que en la música estaba en el nivel privado. La última conexión que quiero hacer es con lo que mencionó Carmen Rueda como integrante y fundador del Conjunto Nacional de Música de Cámara Vicente Pablo. Vicente Pablo fue un alumno de piano egresado de La Lira. Estudió con León Ribeiro, que había estudiado con Antonio Camps, el maestro fundador de la cátedra de piano del Conservatorio La Lira. Entonces vemos cómo se consolida en este proceso que una persona que se formó en el ámbito privado de La Lira como Vicente Pablo, después ejerce como el pianista del Conjunto Nacional de Cámara del Servicio Oficial de Radiodifusión. Así que eso, muchas gracias Silvina por tu comentario. Y después el otro comentario que había planteado Silvina era que un poco lo comentó Gustavo al terminar, que aprendía el estigma que significaba ir a la Escuela de Artes y Oficios desde algunos círculos en ciertos periodos. Y sí, yo creo que eran estigmatizados socialmente, ya era, como nos explicó Gustavo, muchachos con problemática social, y que se les buscaba brindar un oficio, y la música era un oficio muy demandado en ese momento. No teníamos el recurso del fonograma, era todo artesanal, digamos, hecho en casa, no había nada congelado en una grabación. Y a mí me llamó muchísimo la atención lo que compartió Gustavo hoy, esas imágenes y esos periódicos que Gustavo nos compartió hoy. Él los ha encontrado, me comentó en charlas que hemos tenido previas a la presentación de hoy, en el archivo de la Escuela de Artes y Oficios, porque uno de los oficios que enseñaban eran el de la litografía y de la imprenta. Y yo me quedé hoy ahora impactado con la presentación de Gustavo, porque por primera vez le veo el rostro en un dibujo a lápiz, porque en la década de 1870 se ve que no tenían la técnica de imprimir fotografías. Le he visto el rostro a Osea Falieri, a Gerardo Grasso, a Masucci. Nunca les había visto el rostro en todos estos años que uno anda revolviendo materiales. Y bueno, y la última contestación que daría sería a otro comentario de Silvina, si hemos hecho alguna suerte de dossier sobre las instituciones musicales uruguayas. Gracias por el aliento a motivarnos de que es un buen trabajo. Gracias a la convocatoria de este quinto ARLAC, nos hemos puesto en movimiento. No hemos armado aún un dossier. Esta ha sido la primera instancia en la cual confluimos los integrantes sobre este eje de la institucionalidad.
Y lo que hemos estado comentando personalmente y telefónicamente mientras elaborábamos nuestras participaciones, es justamente que tenemos que preparar un trabajo, ¿no? Es un trabajo que tiene muchísimas puntas. La primera que se me ocurre a mí es una historia de la educación musical en el Uruguay, porque aquí hemos visto que tenemos tanto una educación musical específica, la de los conservatorios, como la general que tenemos en el trabajo de la escuela primaria que hizo Trujillo. Y en conversaciones muy iluminantes que hemos tenido con Carmen Rueda, ella que tiene una gran experiencia, que es una gran trabajadora de la educación musical, porque ha transitado desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Ella me ha comentado muchísimas veces que estas personas vinculadas a la formación musical específica, como ha sido Lauro Ayestarán, Hugo Balso, Carlos Estrada, nombres que yo mencioné que provenían de la lira y que se insertaron en la formación pública uruguaya para la música, también integraron los institutos de formación de maestros y los institutos de formación de profesores de enseñanza media. Entonces hay toda una gran conexión técnico, artístico, musical en la concepción de los programas. Son el mismo grupo de personas que pensaron la formación para el músico profesional y que pensaron la formación para el ciudadano tipo uruguayo que culmina su educación primaria y su educación media. Yo creo que por ahí va nuestro gran dossier a continuación. Y bueno, y me resta agradecer, como tengo la palabra en nombre de todos mis compañeros de la mesa, a Joaquín de la Hoz Díaz por moderar nuestra mesa, agradecerle también muy particularmente a Javier Marín López por todo el esfuerzo para organizar este quinto encuentro ARLAC junto con nuestro amigo chileno González, y agradecerle muchísimo a Silvina sus interesantes preguntas y comentarios y a quienes hayan compartido la mesa de hoy y que probablemente nos vean en la grabación en algún momento. No sé si hay algo más que pudiéramos agregar. Siendo exactamente las 12 en punto, con 30 minutos de retraso, pero sin Leonardo, el horario próximo, entonces daríamos finalización a la mesa. Muchísimas gracias.